Buenos días. Comenzamos hoy el segundo curso del diplomado, la enseñanza de la historia nacional local en la región guantanamera. El curso que hoy, la parte del curso que me corresponde desarrollar a mí es la región histórica, con secciones teóricas, las regiones en Cuba, la región Guantánamo. Es decir, de este curso que desarrollamos la doctora Marisa Maure y la que les habla, a mí me corresponde la segunda parte del curso, es decir, ya la doctora Marisa Maure se refirió a las concepciones teóricas y metodológicas sobre la región histórica. Insisto que a mí me corresponde valorar, o sea, como objetivo de mi conferencia, es caracterizar la región Guantánamo en su evolución histórica y explicar las particularidades de la región histórica Guantánamo. ¿Cuáles son las ideas de partidas de esta conferencia? Si aspiramos en nuestras clases a implementar el sistema de conocimiento de historia local, es indispensable conocer las concepciones teóricas alrededor de los términos historia local e historia regional. Casi todos los acontecimientos que ocurren en la localidad encuentran su explicación en el entramado sociopolítico de la región histórica correspondiente. La tradición pedagógica cubana desde el siglo XIX se planteó la idea de incluir en los currículos escolares la historia local. Esa idea se mantuvo latente durante toda la República mediatizada, donde destacamos la figura de Ramiro Guerra, que llegó a definir para él lo que era la historia local, y los congresos de historiadores que también se pronunciaron por la enseñanza de la historia local. Así que los historiadores siempre estuvieron interesados, ocupados, motivados por lograr que en las escuelas se enseñara historia local. Ahora bien, ¿qué cosa es una región histórica? Aunque la profesora Marisa definió la región histórica, podemos señalar que la región histórica es el resultado de la acción transformadora del hombre sobre el espacio geográfico, que si bien su base inicial y permanente es el medio geográfico, sus límites se van estableciendo como resultado de esa acción del hombre sobre dicho medio. Es decir, que la región histórica es el resultado de la acción del hombre sobre el medio. Esta es una idea que defiende el investigador cubano, destacado investigador de todos los temas relacionados con la regionalística, que es Hernán Venegas. Por supuesto, él define, él enfatiza que la región histórica es un organismo vivo en constante cambio y transformación. Es decir, que una región histórica no es estática, es un organismo vivo por cuando está interactuando el hombre y los elementos de carácter sociopolítico. Posee la región histórica su propia dinámica de desarrollo que puede corresponderse o no con la dinámica nacional. Ese aspecto lo veremos más adelante en nuestra conferencia. Se sustenta en el criterio de formación económico-social. Ahora, Hernán, en sus trabajos, en varias obras que tiene, él ha establecido, nos ha propuesto, que yo pienso que son de mucho valor metodológico, los indicadores para definir una región. Él plantea el medio geográfico, que ya nos referimos anteriormente a él, el tipo de economía, es decir, podemos encontrar una región ganadera, una región cafetalera, una región azucarera, es decir, que el tipo de economía va a dinamizar o no y va a distinguir, va a precisar características propias de la región. La estructura de clase, en el plano político, la división político-administrativa que incide, los grupos de poder y los acontecimientos políticos, las migraciones, el problema étnico, vamos a ver en el caso de nuestra región, la región Guantánamo, del papel que jugaron las migraciones, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. El urbanismo y la arquitectura, el nivel cultural y educacional, y las sectas religiosas y las sociedades más fraternales. Es decir, también todas las asociaciones de carácter social también distinguen y son indicadores para medir una región histórica. Bueno, si nosotros nos ubicamos en Cuba, desde finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se forman y consolidan las regiones históricas primigenias y motrices en nuestro país. Por ejemplo, las primigenias y motrices tenemos como elemento esencial La Habana, Trinidad, Santiago de Cuba y otras regiones también que se desarrollan paralelas, pero un poquito, o sea, vinculadas a esas grandes regiones. Están Puerto Príncipe, San Diego y Bayamo, que están vinculadas fundamentalmente a la producción ganadera. Es decir, que podemos puntualizar que desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX
se forman y consolidan de manera general las regiones en Cuba. Ahora, Hernán Venegas en su obra Historiografía Nacional e Historiografía Regional, que publica en el año 2000, plantea dónde ubicar el Guantánamo plantacionista tardío en una región que solo viene a considerarse entre la región histórica nacional, entre la gran historia nacional de invasión e invasión, es decir, la de los ingleses en Cumberland en 1741, aunque solo como mención, y la de los mambises de 1831, 130 años después. Es decir, que las noticias sobre Guantánamo, como bien señala Hernán, de manera de interrogante y de dinamización y para mover nuestro pensamiento, es decir, se habla de Guantánamo solo, se considera con la invasión, se conocida en el mundo con la invasión inglesa en Cumberland y por supuesto la conocida invasión a Guantánamo durante la Guerra de los 10 años. Entonces nosotros podemos considerar que en la actual provincia de Guantánamo están definidas dos regiones históricas, la región Guantánamo y la región Baracoa. O sea, en su evolución desde el siglo XIX encontramos, o sea, desde fines del siglo XVIII y su evolución en la actualidad, hoy podemos contar, contamos con dos regiones históricas, es una provincia que tiene dos regiones históricas. Nosotros en la presentación vamos a presentarle el mapa, vamos a exponerle su mapa. Ahora, ¿qué particularidades tiene nuestra provincia cuando aplicamos los conceptos y las consideraciones sobre región histórica? Ya dijimos que tenemos dos regiones históricas bien definidas, que están separadas por un macizo montañoso, una barrera natural, que es el grupo Sauguanipe-Baracoa, o sea, un grupo vigoroso, joven, que limitó la comunicación entre estas regiones, y las condiciones geográficas también impidieron la comunicación durante siglos de esas regiones. Entonces, encontramos que los estudios de la región Guantánamo, encontramos en la actualidad, hay un estudio muy interesante que realiza la doctora Virgen Maure, que fue su tesis de doctorado, y Virgen Maure asegura que la región Guantánamo se conforma ya como tal, se define como tal a finales del siglo XIX. Y también tenemos estudios muy interesantes que realiza de la región Baracoa la doctora Irene García González, que define, o sea, Virgen define a Guantánamo como una región desfasada y Ben García define a Baracoa como una región deprimida y atípica, es decir, ambas tesis de estas autoras bien fundamentadas, bien defendidas, además sostenidas en el tiempo, nos hablan sobre sus tesis de doctorado y para ver la región de Baracoa ya se consolida como región en la década del 60, es decir, que la región Baracoa se consolida como región mucho antes que la región Guantánamo. De todas formas, aunque los estudios que desarrolla Virgen Maure, su tesis de doctorado que defiende en el año 2008, podemos destacar que hay otros estudios también de la región Guantánamo, es decir, están el trabajo de Hortensia Pichardo en las facetas de la historia, donde hace una propuesta de un estudio de la región Guantánamo. Tenemos también los trabajos de la doctora Olga Portuondo, santiaguera, la doctora de camagüeyana de Santiaguera, Olga Portuondo, donde hace unas valoraciones importantes, sobre todo su artículo Guantánamo de la producción de mercancía, o sea, de la economía de subsistencia a las plantaciones, y también su obra sobre una victoria inglesa en el oriente cubano, una victoria inglesa en Cuba, una victoria, no una derrota inglesa en Cuba, o sea, en la colonia de Cumberland. Podemos ver también de cómo hace un análisis importante sobre la evolución de la región Guantánamo y nos da valoraciones de gran valor metodológico para comprender la evolución de nuestra región. Ahora, para el estudio de la región histórica de Guantánamo, la doctora Virgen Maure nos propone en su tesis de doctorado tres indicadores. Uno, la consolidación del espacio ocupado, que define los límites regionales y esferas de influencia.
la economía regional desarrollada, es decir, o sea, nos propone el espacio, ocupación del espacio, la economía y el poder político, es decir, la creación de los grupos de poder y sobre todo ya el establecimiento de unas actitudes y sentimientos de pertenencia y de defensa de los valores, ¿no?, de nuestra región. Ahora, podemos definir en la evolución de la región Guantánamo tres momentos importantes. Un primer momento que es el momento de antecedentes, que se va a ubicar entre, en el siglo XVIII y los primeros 40 años del siglo XIX. Es decir, ahí están los antecedentes que ella propone en su obra, que compartimos además, donde ella plantea que en esa primera etapa que ella plantea, que los antecedentes, o sea, siglo XVIII y XIX hasta 1840, encontramos en el estudio que hicimos, nosotros consideramos que metodológicamente era importante establecer dos momentos, porque hay un movimiento importante, sobre todo en los primeros 40 años del siglo XIX. Por ende, planteamos un primer momento que estaría la ocupación formal del espacio debido a las incursiones de la Universidad de Santiago. Eso es un aspecto que ha sido poco estudiado, y es la influencia, las incursiones que hacía la Universidad santiaguera en ese momento subregión Guantánamo, y por supuesto que había tierras ocupadas formalmente y no de manera efectiva. En ese momento podemos hablar, o sea, siglo XVIII, que estamos ante una economía de subsistencia, es decir, una economía de autoconsumo, y existe un limitado criollaje en nuestra zona. Aquí ya en el segundo momento, que estamos hablando del siglo XIX hasta el año 40, un elemento importante son las migraciones francófonas de catalanes y también la llegada de mano de obra de África. Van a jugar un rol acelerador en la definición de la ocupación del espacio. Es decir, estas migraciones aceleran la ocupación del espacio. Aún en este periodo sigue siendo limitado el sector criollo y se mantiene un sector medio y pequeño sin posibilidad de ascender en la jerarquía de poder. Ya en este momento estamos ubicando un tránsito de la economía de autoconsumo a la economía de plantación. Es un tránsito de un movimiento hacia esa situación. Por supuesto, encontramos también que ya en el orden político, en el año 1818, Santa Catalina se convierte Catalina se convierte en partido de la jurisdicción de Santiago de Cuba, que esto es un importante paso en la formación de las élites locales, en el camino sobre todo al control de la vida interna de la zona. Se crea también la comandancia del partido, comandancia militar del partido en el 18, para proteger las haciendas de las incursiones de apalancado y enfrentar el contrabando. Estas ideas que estamos exponiendo en este segundo momento que nosotros hemos establecido en la primera etapa, nos van indicando de que va teniendo algún tipo de importancia ya la región, lo que sería después la región guantanamera. Es decir, ya se está formando una estructura política con las élites locales y una comandancia para la protección de los bienes y propiedades de los grupos que se van fomentando de poder. Hablamos ya de encontramos una segunda etapa que está marcada por, es denominada como evolución, que está considerada entre la década del 40 y el 80 del siglo XIX, es decir, 40 años, pero que en 40 años pasan cosas que van a modificar en gran medida el escenario regional. Por lo menos, importante, se consolida la ocupación del espacio con la irrupción tardía de la economía de plantación, o sea, hay una consolidación de la ocupación, o sea, de las compras de las haciendas, hay una consolidación de ello, y se produce la definición de las economías subregionales. Es decir, encontramos una subregión, dos subregiones cafetaleras y una subregión vinculada fundamentalmente a la producción azucarera. Por supuesto, la definición de las economías subregionales, sobre todo la producción azucarera, en un desfasaje comparado con la evolución
evolución ya de las plantaciones que viene dándose a nivel de país. Bueno, en esta etapa encontramos el desarrollo del mercado interno, es decir, las exportaciones y las importaciones, y encontramos como un elemento muy importante la inauguración del ferrocarril, el primer tramo del ferrocarril, lo que va a dinamizar la exportación del azúcar y del café a partir de nuestro propio puerto. Es decir, que esto es un elemento importante que nosotros debemos tener en cuenta. Como ustedes pueden apreciar, en este segundo periodo que hemos ya coincidiendo con la doctora Virgen Maure, ella lo considera como una etapa de evolución. Si nos damos cuenta, el periodo del 40 al 80 es el periodo en que ocurre la primera guerra de independencia, es decir, la guerra de los 10 años, comienza en el año 1878. Desde el punto de vista de Virgen, ella nos plantea en su tesis de doctorado que la identidad regional aún en formación realmente en Guantánamo, cuando la guerra comienza, aún Guantánamo está atravesando por un periodo de transformación que aún no está definida la identidad de la región, y por supuesto realmente eso va a incidir en el comportamiento de Guantánamo en la guerra. Ella nos plantea que el ser regional guantanamero se está debatiendo en la definición como tal, en su afirmación, y por supuesto de manera tardía comparada con otras regiones del país. Por supuesto, esto lleva a que la respuesta de Guantánamo a la guerra será más tarde. Este es un tema bien polémico porque los guantanameros durante muchos años nos sentimos realmente a veces lastimados, ofendidos, cuando se comparaba la actuación de Guantánamo, del territorio guantanamero ante la guerra comparado con otras regiones del país. Hay estudios de investigadores guantanameros, el caso de nuestro historiador de la ciudad, José Sánchez Guerra, y de Wilfredo Campos Cremé, en su obra Los ecos de la misma agua. Ellos demuestran que en Guantánamo hubo actividad conspirativa que se preparó, se organizó, que se desarrollaron acciones en la región, es decir, el lanzamiento y las acciones, por ejemplo, la toma de Tiguados. Es decir, que hay un estudio profundo de esta situación. Sin embargo, el lanzamiento de Guantánamo tardío, o sea, ya en el tiempo, no tuvo una sostenibilidad como los demás. Eso, o sea, la respuesta realmente no fue de la misma forma que en otras regiones del país. O sea, que el comportamiento de la región respecto a la guerra responde al nivel de desarrollo de los sentimientos identitarios que en la región, que se dan en ese momento en la zona, es decir, que están consolidados, están en un proceso de formación, de desarrollo, y por ende, sobre todo, recordemos que no hay un sector criollo fuerte en Guantánamo, no existe un sector criollo fuerte. Recordemos que los dueños de los cafetales son franceses y sus descendientes, que el poder, la actividad comercial está en manos de catalanes, es decir, que realmente las personas que viven en Guantánamo aún no tienen los sentimientos de pertenencia y sentimientos identitarios que lo llevaran a pronunciarse a favor de la región. O sea, sus intereses estaban vinculados fundamentalmente a aspectos económicos. Lo que no quiere decir que hubo respuesta a las acciones en la guerra de los 10 años. Es decir, los trabajos de Sánchez Campos sobre los ecos de la Majagua demuestran que hubo acción, el intento inclusive fallido de tomar la ciudad de Guantánamo, llegó al descalabro de las fuerzas mambisas, y por supuesto todo ello determinó que fuera necesario en el año 1871 la conocida invasión a Guantánamo, es decir, la incorporación, la destrucción de los cafetales en la zona norte y la incorporación de la riqueza. Es importante destacar que las montañas guantanameras fueron el centro
de entrenamiento de los maceros, de la actividad donde demostró el Máximo Gómez su estrategia, su capacidad estratégica militar que desarrolló después durante toda la guerra. Y basta señalar que los maceos, sobre todo maceos, dejaron, por ejemplo, en la acción de la Indiana, marcaron definitivamente el espíritu revolucionario del pueblo, de los pobladores de la zona. Es importante destacar que el último combate de la guerra de la guerra de los años se da justamente en nuestra región, es el combate de la criolla, dirigido por Pedro Martínez Freire, lo que demuestra de cómo ya el ideal emancipatorio y liberal estaba tomando cuerpo ya en la región. Podemos decir entonces que la guerra contribuyó a acelerar el indicador definitorio de la identidad regional guantánamera. O sea, la guerra fue un elemento que aceleró los sentimientos identitarios en relación a la región guantanamera. Y es importante que ella incidió positivamente en la maduración del ser regional y en los cambios significativos en las élites del grupo de poder desde entonces. Es decir, que la guerra de los 10 años tuvo un impacto importante, fue un elemento acelerador para la formación de la identidad regional guantanamera. Si hacemos un análisis de lo que ocurrió después, es decir, las transformaciones que vienen después, podemos decir que ya definitivamente Guantánamo en el periodo de tregua fecunda tiene una participación destacada en la lucha. Es decir, que es importante la labor que desarrolla nuestro Martín Mayor, ya incorporado a la lucha, la figura de Agustín Pérez, los vínculos que va a tener Guantánamo con los principales jefes de la guerra, es decir, cómo Pedro Agustín Pérez aglutina a los mambises de la guerra anterior, el caso de Pedro Ramos, Puerto Martínez, cómo asume el mando militar cooperativo en el año 1883, es designado por Maceo como jefe de las conspiraciones en Guantánamo, Mayarí, Sagua en el 90, es nombrado subdelegado del Partido Revolucionario Cubano en el año 93, es decir, que vemos cómo los sentimientos independentistas, los sentimientos identitarios toman fuerza en el periodo de tregua fecunda, unido a un conjunto de transformaciones económicas que van a impactar en la región, es decir, la irrupción ya de capital extranjero, la abolición de la esclavitud, que son elementos que van a contribuir a acelerar las transformaciones socioeconómicas que se dan en la región guantanamera. Es decir, que estamos en el periodo de, como señalamos anteriormente, la evolución histórica de la región Guantánamo tiene 3 momentos importantes. El segundo momento de evolución que estábamos explicando, que es de 1840 a 1880, va a estar marcado por un conjunto de transformaciones que nos indican que ya se está definiendo a partir del resultado de la guerra de los 10 años, que como dijimos anteriormente fue un factor acelerador. Vamos a ver cómo en este periodo se van a definir aspectos muy importantes a los que nos referimos anteriormente en el orden económico, es decir, la apertura del puerto, en aquel momento Cerro Guayabo, al comercio internacional, el desarrollo de la actividad comercial y la definición de las regiones, las 3 subregiones en la región guantanamera. Ahora, es importante precisar que entre 1880, o sea, a partir de 1880, ya estamos en la tercera etapa, que está marcada por el desarrollo de la tregua, del periodo conocido, o sea, que está incluido el periodo conocido como tregua fecunda y toda la preparación de la guerra necesaria. Como referimos anteriormente, es un periodo importante de efervescencia revolucionaria. Ya en este momento ha emergido la figura de Pedro Agustín Pérez como ya un líder local y reconocido por los principales jefes de la guerra, y recibe importantes nombramientos, sobre todo nombrado subdelegado del Partido Revolucionario Cubano en el año 93, es designado como jefe de operaciones de la conspiración en la región Guantánamo, Mayarí, Sagua,
y establece contacto temprano con la figura de Antonio Maceo. O sea que hay una efervescencia revolucionaria y nos está diciendo que ya hay un sector criollo ya interesado en el fomento y el desarrollo de la región. Es decir, que estamos diciendo que de a fines del siglo XIX ya podemos hablar de que realmente cristaliza la región Guantánamo. Pero el hecho que nos va a simbolizar, el hecho que simboliza la cristalización de la región Guantánamo es precisamente la guerra del 95. Es decir, la actuación de los guantanameros en la guerra del 95, dirigido por el Mambí Mayor Pedro Agustín Pérez, nos está demostrando que hay ya un ser regional definido, hay una afirmación identitaria en relación a lo que es en ese momento ya la región Guantánamo. Así que la región Guantánamo se consolida, o sea, se consolida ya a fines del siglo XIX, y el elemento que la distingue, el elemento visible de esa región es precisamente la cristalización de la identidad guantanamera. ¿Qué hecho lo demuestra? Bueno, el alzamiento del 24 de febrero en Guantánamo, donde hubo más de un alzamiento importante, comprometido diferentes barrios en la región, el aseguramiento del desembarco de los grandes jefes de la guerra, sobre todo el alzamiento de Clarita de Cajobao, de Martí Gómez, de cómo ese alzamiento es asegurado, de cómo atravesaron el Valle de Guantánamo estos expedicionarios y su vida fue asegurada. Aquí debemos destacar el encuentro de Pedro Agustín Pérez y José Martí en Vuelta Corta. En su diario, Martí anota el 27 de abril y ahí hace una caracterización de Pedro Agustín Pérez desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral, desde el punto de vista físico. Es decir, que realmente nos deja, desde mi perspectiva, la mejor y más íntegra valoración de la figura de Pedro Agustín Pérez. Debemos destacar las acciones combativas en Jovito y Sao del Indio y el papel jugado por la fuerza que comanda Pedro Agustín Pérez en la guerra hispano-cubano-americana. Es decir, que esas actuaciones nos están diciendo de un ser regional, de una reafirmación identitaria y cómo ya va a cristalizar la identidad guantanamera. Creo que aunque el tema va a ser abordado posteriormente por en las demás conferencias, debemos destacar desde los estudios que hemos realizado en relación a el comportamiento de la región Guantánamo. Yo pienso, o sea, en los estudios realizados, que la figura de Pedro Agustín Pérez, el estudio de la vida de Pedro Agustín Pérez, constituye el itinerario de la evolución del pensamiento regional en Guantánamo. Es decir, su vida nos va llevando a un itinerario de la identidad guantanamera. Es por eso que podemos decir que Guantánamo llega al siglo XX como región histórica y, por supuesto, como región histórica, aun cuando su proceso fue desfasado respecto a las demás, llega como las demás regiones, como otras regiones históricas de Cuba, llega al siglo XX como una región definida con todas las características, con todos sus indicadores que fueron expuestos, los que estudiamos anteriormente, por venir, es decir, los grupos, las élites de poder, la ocupación del medio geográfico, los elementos de la arquitectura, los elementos de carácter social, los elementos de carácter cultural, ya distinguen a Guantánamo con sus características de las demás regiones del país. El siglo XX abre para Guantánamo una nueva etapa de la historia, sobre todo porque vamos a tener un elemento también que va a hacer que nuestro desarrollo sea diferente a otras regiones del país, y es que, como todos conocemos, el siglo XX marcó el nacimiento de la República, la imposición de la enmienda Platt y el derecho de Estados Unidos, a través del Tratado de Arrendamiento de Base y Carbonera, de ocupar en Cuba crear en Cuba base, y finalmente se crea en la base naval de Guantánamo, que no existe base naval en otra parte del país y que, por supuesto, su presencia en nuestra bahía
va a marcar el desarrollo de la región Guantánamo diferente a otras regiones del país. O sea, va a ser diferente por la ocupación del puerto, va a limitar la actividad comercial guantanamera, la influencia que tuvo la base naval, la que ha tenido en el desarrollo, en la economía guantanamera, que sí va a marcar momentos importantes de la evolución económica de Guantánamo, el papel de las migraciones en el mosaico cultural guantanamero y sobre todo la influencia negativa que ha tenido la base en los aspectos de carácter temporal, de carácter social que tuvo fundamentalmente la época de la Segunda República, que tuvo. Es decir que el siglo XX también va a estar marcando diferencias sustanciales de Guantánamo, de la región Guantánamo con otras regiones del país. Entonces queremos resumir y puntualizar que la evolución de la región Guantánamo la hemos considerado a partir de la propuesta que hace la doctora Virgen Maure, hemos considerado 3 etapas de la evolución de la región Guantánamo. Una primera etapa que son sus antecedentes, que son hasta 1840, es decir, todo el siglo XVIII, que está marcando los antecedentes de lo que sería después la región Guantánamo, o sea, con un lento desarrollo, con una economía de subsistencia, sin ocupación efectiva del terreno. Una evolución un segundo momento, que es la evolución de 1840 a 1880, un periodo de 40 años que se producen transformaciones que nos están diciendo que nos estamos moviendo hacia una región donde se van definiendo actividades económicas que van a tipificar a la región, actividades económicas que se perduran hasta hoy, que es la producción cafetalera y la producción azucarera, y ya el desarrollo de la región Guantánamo que lo matizamos a partir de 1880 y el cierre, ya el fin del siglo, que ya hacen que Guantánamo llegue al siglo XX como una región histórica definida con todas sus características y sus particularidades. Bueno, hasta aquí nuestra conferencia y a través de los medios que tenemos de comunicación recibiremos las dudas, inquietudes, preocupaciones. Es importante puntualizar que este tema de la regionalística que abordamos la profesora Marisa Mauro y yo en esta parte del curso va a ser retomado en el último tema del diplomado, que es el tema de la metodología de la enseñanza de la historia local, porque tendremos que retomar aspectos conceptuales de la región histórica y aspectos conceptuales de la historia local, porque para nosotros, como fue una de las ideas que expusimos de partida en la conferencia, una de las ideas de partida que expusimos en la conferencia relacionada con que los acontecimientos que ocurren en la localidad, en las localidades, los fenómenos, los acontecimientos, el comportamiento de las personas y la actuación ante algunos procesos socioculturales, en muchos casos encuentran su explicación en la región correspondiente, y que los límites desde el punto de vista docente que nosotros consideramos de la localidad, sus límites, o sea, la localidad para la clase de historia no tiene límites, y que en última instancia los fenómenos que se dan a nivel regional pueden ser utilizados por los docentes en sus clases por cuanto pueden contribuir, porque son más cercanos y pueden contribuir de manera directa a la formación de valores, sentimientos y actitudes en los estudiantes. Hasta aquí nuestra conferencia. Muchas gracias por la atención y nos seguimos comunicando.